Hola, yo soy Leti Y yo soy Erika, y esto es Hermanas del Subtexto. Muy bien, pues en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cosas que no sabías de tu hermana. Creo que son muchísimas más de las que creo, ¿eh? Para hablar de contexto, muchas personas, yo sé que con sus hermanos a lo mejor conviven pues bastante. La cosa con nosotros es que nos dimos cuenta que aunque convivíamos bastante, nos criaron de manera muy distinta. Muy diferente, creo que eso se presta muchísimo para un episodio completo, cómo fue realmente nuestro modelo de crianza, porque es demasiado diferente entre uno y el otro, y lo poco que hemos ido averiguando conforme el paso de los años. Sí, porque además nos llevamos 4 años de diferencia, pero o sea, parecen, o sea, una vida completamente distinta. Y además, pues ya de ahí hubo como una separación cuando te fuiste de la casa. Sí. Y pues ya, como que nos perdimos hasta hace poquito realmente, básicamente un poquito antes de la pandemia. Y pues luego la pandemia, que pues estuvo igual on and off. Y ahorita que hemos ido pues como reencontrando. Yo creo que resignificando lo que era para nosotras la relación, como bien dijo mi hermana, sí hubo una separación muy larga de muchos años, desde que me salí, ya ni he hecho cuántos, de cuánto realmente cuánto tiempo dejamos de hablarnos, pero sí fue un periodo largo de muchos años en los que yo desconocí por completo lo que sucedía en la vida de mi hermana y seguramente pues lo que mi hermana sabía de mí. Entonces, Perdón, es que tengo los canaritos de mi nena. seguramente estaba escuchando de fondito, pero no pasa nada. Entonces sí fueron muchos años y creo que antes de eso ya habíamos tenido como una ruptura simbólica, justo por lo diferente que nos criaban, como que vivimos etapas, aparte de que nos llevamos 4 años, sí vivimos etapas, híjoles, como de desarrollo muy extrañas, voy a decir muy raras, entonces para mí sí fue una ruptura incluso antes de irme de la casa. Yo ya sentía que no compartía muchas cosas contigo desde muchos años antes, entonces fue la ruptura física y fue una ruptura simbólica, al menos para mí. Sí, también para mí, pero porque en realidad creo que, les digo, o sea, como que si era, o sea, tienes una hermana, pero pues como que, o sea, nunca convivíamos porque además estábamos como en 20,000 actividades diferentes por las propias, pues, gustos de cada quien y cosas que nos hacían, bueno, vamos, nos metían y talleres y todo, entonces realmente pues no compartíamos mucho y pues nunca coincidimos como aparte en temas de la escuela. O sea, siento que estábamos como muy... Pues es que era prácticamente una etapa escolar completamente diferente. O sea, Ajá. cuando yo iba entrando en algo, tú ya prácticamente ibas saliendo. Sí, entonces ni siquiera es como que digas, ay, pues me van a ayudar en la escuela o algo así. Digo, yo sé que hay hermanos que sí tienen mucha más cercanía, pero pues nosotros, pues no. Entonces, este episodio básicamente va a ser para ponernos al día. Ponerlos y ponernos en contexto de qué onda con nuestras vidas al día de hoy. Pues vamos a empezar entonces. Cosas que quizás ni nosotros sabíamos de la otra o que nunca habíamos dicho en voz alta. Ok. Ay, Jesús. A ver, yo pensaba que tú. ¿Empiezas tú o empiezo yo? A ver, yo pensaba que tú... ay, Jesús. Ok, yo pensaba que tú eras todavía muchísimo más... ¿cómo se llama? Ajá, que te importaba muchísimo más la opinión de los demás por el cómo llevaste las etapas de tu vida. O sea, que así tal cual como te las pidieron, así tal cual las cumpliste, pero porque a ti te gustaba cumplir con esas expectativas. Más o menos. Por ahí más o menos Más fue. o menos. Yo pensaba que nunca ibas a dejar tu etapa emo. Ay, o sea, no. es que, por ejemplo, verla de rosa ahorita es una cosa que jamás en la vida hubiera pasado. O sea, era negro, pero ¿cómo se llama? Toperoles. No me acuerdo cómo se llamaba. Típicos que ponían, muy de nuestra época. Yo sentí que no quería salir de eso. Porque vamos, yo conozco mucha gente que a la fecha lo mantuvo. O sea, como que solo, pues sí, o sea, solo evolucionó, pero sigue haciendo, yo creí que se iba a hacer tu estilo eternamente. de hecho todavía lo tengo, pero ya es muchísimo menos. Y obviamente se refleja mucho más en la ropa que uso, que usualmente no me ven así, porque yo
prefiero vivírmela en la oficina. Y mis trajes de oficina son casi prácticamente negro. El 40-50% de mi closet es puro negro. He intentado forzarme a utilizar otro estilo, otros colores, como que algo que contraste, porque ya dije tampoco todo negro. No, o sea, parezco retrato y no se trata de eso. Va. Siempre creí que a ti no te gustaba. Siempre creí que a ti no te gustaba y seguramente porque ya me lo has dicho, mi vida loca de tatuajes y de tomar y de salir muy en plan alternativo. Muy normal, creo yo. Muy normal. No me gusta. Sí. O sea, pero vamos, ¿qué es el punto? Y es algo que justo viene creo que un poco con la pregunta anterior. Esto es algo que es para mí, no para los demás. O sea, hay cosas y estándares que yo pongo en mi vida que no me importa si tú las cumples o no, me es muy más, sin embargo, y la opinión que tengas además de eso no me importa tampoco. O sea, eso es algo que es para mí, para mí. Entonces, si tú lo haces, si tú no lo haces, si a ti te gusta, si a ti no te gusta, a mí no me importa. Entonces, de ahí que justo como que el que yo haya ido cumpliendo como las cosas en la vida es como, pues sí, porque me gustó, o sea, y se fueron dando hacia allá, pero no eran, o sea, si a ti no te parecía, todo cool, pero así lo voy a hacer, ¿sabes? Sí. Y un poco con los tatuajes, con la bebida, por ejemplo, yo no tomo, ha sido 2 ocasiones realmente, pero yo no tomo, entonces, y es algo que no me pudieron hacer ni en la prepa, ni en la secu, ni en la uni, y pues a la fecha obviamente ya nadie, ¿no? Yo creo que también eso influyó mucho en cómo nos hicieron ver el alcohol aquí en la familia. Porque de hecho, yo cuando estuve aquí viviendo ahora sí, con mi familia nuclear, no vi nunca la necesidad ni me llamó la atención el alcohol. Yo me empecé a meter en temas de alcohol y muy en ámbito social, no en nada de exceso. Fue realmente hasta que empecé a trabajar en el bar. Bueno, hasta más ese momento. Contextual, ¿no? Sí, porque no, la verdad es que no, nunca lo he como ocupado ni consumido de manera como... Porque aquí en la casa tampoco es como... Ajá, no es como... Aparte no tenemos como tanto acceso cuando eras adolescente y pues ya obviamente pasando esa etapa que siento es la más complicada, pues ya no es necesario, creo yo. A ver, yo sí tengo una pregunta aquí, un inter. ¿Cuál fue tu primera, o sea, yo entiendo que no seguiste con el consumo, pero ¿cuál fue tu primera bebida que tomaste a escondidas? Muy en furtivo en la adolescencia. En la adolescencia no tomé. ¿No tomaste? ¿En la prepa? En la prepa, pero no siento que fuera tan furtivo, porque en realidad, a ver, yo fui en un CCH. Para los que fueron en un CCH y para los que no viven en México, como si nos viera pero bueno, o sea, el CCH es como el filtro más grande que tiene la UNAM, porque, o sea, es como la vida loca en una escuela, literalmente no te cuestionan nada, no te revisan nada, tus papás ya ni siquiera los dejan entrar, es como, pues, tú aquí ya eres adultito y ya. Entonces, vamos, no es que esté permitido, pero pues obviamente era parte de. Y bueno, con las amistades que hice, siento que era lo que platicábamos el otro día. Yo no creo haber sentido nunca como la presión de tienes que tomar, ¿sabes? Era como, a mí me gusta tomar porque ya ellos venían de que les gustaba tomar. Y en alguna fiesta es como, pues sí, fue como un traguito de cerveza, que era como lo más común, pero pues no me gustó. Pero ya nadie me hizo como, ay, tómale, ay, ándale. Es como de, no, chido, o sea, si no te gusta, pues acá hay otra cosa, ¿no? Y así, entonces... No fue como el estereotipo que te ponen en la Rosa de Guadalupe no, tienes que tomar, no vas a pertenecer al grupo. Es como, no siento que haya sido así, fue más como mira, aquí está esto. Por ejemplo, me acuerdo mucho que en ese entonces a mis amigas les gustaban los Sky, Sky Blue, esas cosas, sí. Y eran azules, entonces yo decía, bueno, pues, siguen siendo azules. Bueno, pero me refiero a que eran bebidas como, a mí se me decían curiosas porque eran de colores, o sea, era como, ahí son las bebidas, ¿no? Son naranjas, esas son azules, había rosas, rojas, amarillas, y era como, de hecho, yo hasta hace muy poco, bueno, no muy poco, o sea, me estoy refiriendo a hace unos años, yo creía todavía que el Red Bull tenía alcohol. De tan prohibitivos que nos tenían ciertas cosas. Y la primera bebida fue todavía creo que las venden, pero ya no las he visto ni tampoco las he buscado, ni las volvería a consumir. Es el New Mix, venía en lata. Y esa la primera que tomé fue en secundaria. Y tampoco fue como por presión, fue una de mis primeras, ¿cómo se llama cuando te... No, cuando te vas de pinta. Cuando te vas de pinta,
Y nos fuimos nada más como las últimas dos clases, sepa cómo, o por qué pensamos eso. Nos saltamos las últimas dos clases, nos fuimos a un terreno que en esa época pues era casi todo terreno. Entonces, nos fuimos a un terrenito, así como que estaba como más escondido, y ahí estuvimos tomando, nada más nos tomamos una lata cada uno, y de hecho la compró un compañero que traía el uniforme de secu, pero nosotros jurábamos que se veía más grande, así que pues él era nuestro dealer en bebidas. Nah. No, te digo, yo mi primera experiencia tanto de fumar como de beber fue en la prepa. Y ninguna de las dos me gustó. Entonces, ya. No, fíjate que el alcohol sí me gusta, pero social, o sea, social y ya a estas alturas del partido ya la cruda, no. Yo ya no estoy dispuesta a aguantar una cruda como antes, así que no, ya. Y el alcohol, y el cigarro, ese curiosamente sí estaba muy permitido en la casa, bueno, era más común verlo en casa, porque mi abuelo fumaba mucho. Sí, era Fumador. un fumador activo, muy Uh-huh. activo desde hace muchísimos años. Pues Creo que toda su vida, desde los básicamente. 13 años, ¿no? Empezó a fumar, creo. Ni idea, pero toda su vida. Por ahí escuché, pero bueno. Entonces, de la primera vez que perdón, que agarré un cigarro, fue en una pijamada con una de mis primas. Vinimos aquí en la casa y nos rapeamos una cajetilla de mi abuelito que tenía en su tocador. Nos la rapeamos y que fumamos, porque lo de todos los primeros cigarros, como que nada más hacías el ademán de inhalar y luego lo exhalabas el humo. Y no me desagradó, la verdad es que no me desagradó. A lo mejor actualmente fumo, pero ya es muy esporádico. Pero tampoco es como que me haya desagradado en el momento, la primera calada. O sea, no me pareció ni bueno ni malo, simplemente no. A lo mejor no era el sabor que me gustaba en ese entonces. Ay, no, a mí sí no, a mí de plano no me gustó. Sentí que me ahogaba y yo, no, no puedo, no, eso no es para mí. Pero sí me gustaba mucho como el ademán que hacían. Sí. Vamos a hacer eso de manera como lo máximo. Era muy Pero yo, o sea, pero no. Y nada, todo bien con las personas, repito, todo bien con las personas que fuman, no tengo problemas más. O sea, muchos conocidos están fumando como alrededor mío, no tengo problema, o sea, no es como que yo conozco gente que les disgusta mucho como el humo, el olor, pues a mí no me gusta porque siento que además como que me trae recuerdos de mi abuelo, o sea, como de, olía, ¿no? Pero todo bien, o sea, solo a mí no me gusta, repito, es como más. Pero fíjate que algo muy curioso que pasa, y yo que tengo conocidos que fuman y fuman mucho, no nos gusta cuando alguien fuma y nos llega el olor a cigarro. O sea, curioso, extrañamente no nos O gusta sea, esa yo parte. Nos gusta como hacer nosotros la acción del inhalar y exhalar el humo, y como que no notamos el olor a humo en ese momento. Pero que pase otra persona y que nos deje como ¿cómo se llama? Su halo de humo, sí es como de, hazte para allá. no. Ok, No sé, qué está raro. raro. No, quizás No, no es mi grupo, pero no sé, no les he preguntado, les voy a preguntar, pero según yo, no tienen tema. Va, a ver. Yo juraba que tú eres la hermana, ¿qué? mmm, úcules. Yo juraba que ibas a ser como esas hermanas. ¿Has visto la de como agua para el chocolate? No. Bueno, las personas que la han visto, me imagino mucho a Rosaura como que eras la hermana muy puritana. Pero eso es porque siempre te vienen los temas de la iglesia y demás. Entonces yo dije, a ver, vale, le gusta la iglesia, da clases de catecismo, es muy cumplida con todas las expectativas en la familia, pues mi hermana es... Entonces creo que eso tuvo mucho que ver con el distanciamiento. O sea, había muchas cosas que a lo mejor yo quería preguntar, experimentar, y pues obviamente contigo, ¿cómo te iba a preguntar esas cosas? Es que es lo que te digo, que yo he platicado en otros grupos, que es como las personas se hacen ideas de mi personalidad por las cosas que me gustan, y es como, no tiene, o sea, no, no, como, o sea, no me molesta. Vamos, tengo esa, eh, no sé, como momento como de compartir. Y juzgo lo menos, o sea, la verdad es que no, a lo mejor de pronto por lo que me dedico también, como que es, no, okay, o sea, ¿sabes? Pero sí es algo que me dicen mucho. Sí, yo creía que eras puritana. Pero a veces tuve una temporada, creo que todos.
al menos los que hemos estado como en entornos religiosos, tuvimos nuestra temporada, pero no, ahora se me quitó muy rápido. Okay. Yo de ti juraba, o sea, sí sabía que te gustaban los gatos, ¿Ah? solo que yo sí pensé que ibas a ser como la tía de los gatos, ¿sabes? Como la señora de los gatos. Ese es mi sueño. O sea, si yo me llego a separar de mi pareja y ya no vuelvo a encontrar a nadie jamás, mira, tampoco me disgustaría ser la señora loca de los gatos. Pero es que, ¿sabes qué? Me genera como, no sé, o sea, no sé qué tanto sería tú, pero, por ejemplo, que te le das la custodia a los gatos. O sea, porque entiendo que son gatos tuyos, o sea, todo el tiempo como con tus parejas es como, así que los tuyos, los míos y los nuestros, Sí. O sea, como que cada quien trajo a sus respectivos animales, pero imagínate que, o sea, agarras un adoptado, ¿sabes? O sea, siento que me genera como... Sí, la verdad es que yo sí pelearía por mis gatos. A lo mejor no puedo hacer la comparativa con hijos porque no tengo hijos, pero en este momento son como mis hijos, entonces yo sí pelearía por su custodia. Te digo, serías como la señora loca de los gatos que tiene las custodias. La neta sí, un día de estos, bueno, en un año de estos voy a hacer ¿cómo se llama? Un disfraz de Halloween de la loca de los gatos. Porque justo tengo mis pantuflas de gato, tengo mi vato de gato, o sea, ya tengo todo prácticamente la indumentaria, ya no me falta mucho. A ver, pasamos a... O bueno, ¿tienes algo más que... ¿Otra pregunta? A ver, de eso mismo, veamos. Ok. Esta dinámica la vi. Es con 3 mentiras y una verdad. 2 mentiras y una verdad, o algo así. Podemos hacerlo de una mentira y una verdad. Ok. O sea, dime algo, más o menos, que yo tengo que adivinar. Ok. Bueno, te digo mejor una mentira y una verdad porque no creo imaginarme tantas cosas. Una mentira o una verdad. Una mentira y una verdad. A ver. Tuve una temporada de... ¿Cómo se dice? Bueno, como de ratota. Como tú, como de... Ajá, como de agarrar... Eso, de cleptomanía. No, okay. O, bueno, y una vez secuestré un perro. La verdad sí te veo bien cleptómano. Pues, sí, siento que serías de esas chicas que se van a hacer compras y de repente ya trae algo en la bolsa y le dices, señorita, permítame su bolsa. Ay, ¿cómo llegó esto aquí? Así te veo perfectamente. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? Sí, tuve una etapa de cleptomanía, pero nunca fue como de... Es que era raro porque, bueno, no sé si han visto esos videos de tener que robar un gancito en mi casa. ¿Cómo? O sea, de chicos que están como, o se sentían como muy aislados y de su propia casa sacaban cosas. No, pero ok. Bueno, yo mucho tiempo, sobre todo con los hijos que tienen padres muy estrictos, justo te retoman como esas, o empiezan a tener ese tipo de conductas, pero de cosas de su casa. O sea, como que se van a hurtadillas a sacar cosas de su refri, porque es como, yo sé que no tengo que comerlo, pero si alguien de mi casa me ve, es como, ¿sabes? Yo sí tuve etapa cleptómana, pero de dinero. Aquí en la casa. Yo era de cosas. Y era de cositas chiquitas, o sea, era de moneditas, billetitos. Yo era de cosas bonitas en mi casa que veía que eran bonitas, o sea, porque vivimos en una casa familiar, entonces pues había muchas personas que era como, sí, cosas bonitas. Pero de aquí en la casa, o sea, afuera no, porque a mí sí me daba como, las cosas de la ley siempre me han dado como mucho temor, porque, y eso, fíjate que pasando como en otras cosas, mi suegro siempre decía como lo peor que puede pasar es que llegues a la cárcel y no te saque inmediatamente, porque o sea, el sistema, lamentablemente como está en nuestro país, es como, te pueden hacer de todo. Entonces, es algo que no, o sea, luego te regaño, y eso se lo decía mucho a mis esposos, como luego te regaño, luego, pero te tengo que sacar, ¿no? Entonces, yo no me habían dicho eso, pero sí, era como de, no, o sea, aquí la realidad no está como para que llegue a ese punto. Sí me da como mucha
mucha cosita llegar a temas legales. Ok, 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 ok. A ver, te toca. Y de hecho, ahorita que te dije eso de que yo tuve mi etapa de cleptómana Te cobro. de dinero, porque en el episodio de Bienvenido 2026 tú me hiciste la mención de que yo siempre tenía dinero. Ah, sí. Tiene que ver un poquito con eso. Pero, o sea, tener dinero en esa época, en la que somos niños, también era cosita de nada. Y yo creo que el dinero más, bueno, la cantidad más grande que robé, creo que 100 pesos. Y sí, yo sé que está mal, no lo recomiendo. No estoy orgullosa de esa etapa de mi vida. Pero creo que sí fueron como 100, 150 pesos, más o menos. Entonces, obviamente, lo que yo juntaba, más esos 150 o 150 pesos que yo tenía, pues siempre parecía que era un chingo, pero no. Ah, va, te toca. A ver. Mi primera ida de antro en la que me puse muy mal fue hace menos de 2 años. Y alguna vez le encubrí un crimen a mi ex esposo. Eso es drama, pero diré que es la primera, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Porque así como tan alternativa que creo que creé la familia que soy, no, soy bastante relax y la primera ida de antro, es más, la primera fiesta a la que yo fui tiene como 2 años más o menos y fue con mi actual pareja. Me llevó a un cumpleaños de un amigo de él, fue un antro que ni me acuerdo cómo se llama, pero yo entraba con los azulitos, no lo hagan, no hagan eso por favor porque el alcohol más adulterado que he tomado en mi vida. Y no, terminé muy mal, pésimo. Ok, vale, me gustó. Okay. Vamos con la siguiente parte. Algo que admiras de ti y que casi nunca te digo. ¿De mí o de ti? O sea, lo que yo digo de ti. De cada una. Y. Ah, vale. Una en la infancia y una en la etapa adulta. A ver, empieza tú. A ver, algo que yo admiro de ti es que de niña tengo un tema porque no tengo como tan presente eso, pero creo que voy a repetir lo mismo que dije el episodio pasado. Eh, yo admiro de ti mucho ese orden. O sea, esa capacidad tuya desde niña de hacer listas, como de. O sea, sé que puede, si no se trabaja bien, puede salir mal a futuro, pero porque ella de niña, muy niña, o sea, bebé, hacía pues muchas listas, o sea, era como, voy a hacer esto, esto, esto. Muchas de las cosas que hago ahorita con mi hija justo vienen como de las listas de, vas a hacer esto, esto, luego esto y así. Entonces, y eso es algo que yo nunca pude hacer realmente, o sea, me costaba mucho trabajo, porque en su momento era algo que me pedían mucho y yo nunca logré hacer. O sea, yo lo hacía pues, pero no necesitaba la lista. Y esa parte visual se me hacía muy bonita. Y aunado, y de la mano de eso, me admiraba mucho de ti lo bonito que dibujabas. Porque, por ejemplo, yo soy buena copiando dibujos, o sea, o cosas, soy buena copiándolos, pero tú sí los creas. ¿Qué Y crees eso es que bonito. ya hace años que ya no creo nada? Bueno, sí ya creo. todo lo que he hecho ya últimamente sí es copiado. Pero sí. Sigue siendo una habilidad que nos inculcaron desde muy niñas, la sembraron muy bien. Y eso admiro mucho de ti en la infancia, porque además como que realmente tengo muy pocos recuerdos de esa época, entonces de lo que recuerdo, eso era como lo que más admiraba de ti. Y en la vida adulta, um, yo creo que la perseverancia que tienes. O sea, porque es algo como que siento que a veces choca un poco como con la familia, pero en realidad como que esa parte de no quedarte estancada se me hace muy padre, porque al final tú sí te saliste, o sea, yo sí me quedé aquí en la casa eh, y pues eso me dio muchos beneficios, pero justo el que tú te salieras y tuviste que enfrentarte como a esas cosas, eso es algo que admiro mucho. Ok, va. Ya algún día te platicaré todo lo que viví salida de casa. Es niña de calle versus niña de casa. Ok. Cosas que yo admiraba de ti, de que desde mi niña siempre fuiste muy espiritual. O sea, siempre te fuiste muy por ese lado y yo
me impactaba mucho el que genuinamente de ti naciera el quiero ir a dar clases de catecismo y quiero ir a hacer servicio y quiero ir a hacer misiones. Y es como de, ok, era algo que me impresionaba mucho, que no alcanzaba a entender, a lo mejor a la fecha más o menos como doy luz de eso, porque yo nunca he sido como muy cercana o muy afecta a esa parte tan espiritual. En general no soy nada espiritual. Entonces el que tú lo hayas sido me sorprende mucho. Creo que es una parte muy, ¿cómo se llama? Altruista de tu parte, que quisiste hacer por la comunidad y obviamente tu carrera te ha llevado a ser como un poquito más consciente de todas las problemáticas sociales a las que pues, la gente en general se enfrenta, algo que yo no he podido hacer. Y en la vida adulta, este, me encanta que, a diferencia de lo que te dije, que yo creía que te fijabas mucho en lo que las personas pensaban de ti, eres de las personas que más admiro que pueden poner límites incluso a su propia familia. Yo no veía esta parte de ti hasta hace muy poco cuando nació mi sobrina. O sea, porque tú tenías muy en claro qué tipo de educación le querías dar, qué tipo de valores le querías inculcar, cómo querías que fuera su crianza y te impusiste de una, yo creo que de una manera muy, muy puntual con la familia, porque a veces la familia no se toma tan a bien ese tipo de comentarios, pero tú siempre fuiste como muy firme en esa imagen y idea que tú tenías de la maternidad y la estás llevando a cabo. Y seguramente más adelante vas a ver los frutos de esa crianza. Y eso me sorprende y admiro mucho de ti. Ay, gracias. Pero está bonito. Está bonito. Es difícil. Yo creo que es de las etapas más complicadas que alguien puede vivir, pero está muy padre. No, yo no podría decir no a mi madre. Yo todavía le tengo mucho miedo. Pues es que tú te vuelves la mamá. Entonces, sí, eso sí. Es que es justo eso, o sea, como que ya que lo platicamos en otro grupo que tenemos, como cuando te vuelves la voz de alguien, es una responsabilidad muy, muy grande, o sea, de verdad, muy grande. O sea, es como, o sea, yo voy a, no es, no es solo la parte romántica de, ay, es tu mundo, literalmente eres su mundo. Y su mundo del que tú eres presidente, dictador y todo, porque pues te toca. Entonces, es un tema complicado, pero bonito. Eh, Perdón si se escucha mucho ruido de consumo de agua y de de ASMR. Es que, como verán, hoy me tocó a mí ser host de este episodio, entonces estamos aquí en esto. Ah, es el mural que tengo conmigo. Es mejor anfitriona que yo. Yo le doy papas. Papitas, por si quieres. Ah, no se las papitas. Hasta coca tengo. Ok. El momento en el que te vi diferente. Pero es un momento de decisión, uno de crisis, un logro de cambio, un logro y un cambio silencioso. Ah, chinga. Es mucho. Son muchas. Son muchos, pero. A ver, una a la vez, por favor. Ajá. Ya se ve ping pong. Vamos una y una. Un momento en el que te vi diferente en una decisión. Cuando te vi actuando frente a la familia, cuando Hannah dijo que no quería que recibiera abrazos de alguien de la familia. Ah, o sea, el ponerte tú y decir, no, es que no quiere, y déjenla por favor. Cada vez que haces eso, esa fue la primera vez que lo vi y me impresionó mucho, pero cada vez que lo veo replicado en cada una de las cosas que ha sucedido en la familia, me impacta mucho, te veo diferente, te veo como justo siendo la voz de alguien que en este momento no puede decir lo que quiere, incluso aunque lo puede decir, muchas veces no lo respetan y el que tú tengas que hacer la justicia y decir, no, vas a respetarlo porque ya te lo dijo, no sé, es muy impactante para mí el ver esa imagen. Ay, a mí se me hace muy triste. No, es bonito, pues, pero se me hace triste que no respeten las voces de las infancias, pero bueno, ese es otro tema. Ese es un tema social. Es un tema social, pero sí. Yo creo que una decisión donde te vi diferente fue justo cuando fuiste a la casa. O sea, fue porque estaba muy chica, bueno, o sea, chica a los 18, pero sí estaba chica, pues. Y a mí esa parte se me hizo como, ¿está bien? O sea, creo que fue la primera vez que alguien en la familia dijo, no, no quiero estar aquí. O sea, por más que ofrezcan lo que ofrezcan, porque pues sí son muchos
beneficios por estar en la familia, pues es como, no. Eso yo creo que está muy romantizada la parte del privilegio, pero volvemos a lo mismo. No importa si naciste en privilegio, si no satisfacen la parte espiritual, autónoma, emocional de la infancia, no se va a desarrollar bien. Y yo me sentía demasiado como enclaustrada y pues en algún momento exploté y muchas cosas sucedieron. Fue una crisis creo que muy fuerte en la familia. Eh, y eso me llevó aunque me dijeron, bueno, ¿y cuándo te regresas? ¿Cuándo? Pues para platicar. Les digo, es que no necesito platicar. Yo se los dije, ya me cansé de pedírselos, ya me cansé de decírselos. No me están haciendo caso, pues me voy. Y sorry, no, sorry, me voy. Sí. Y no, estuvo muy fuerte, estuvo muy fuerte. Yo creo que eso es para otro episodio. Ay, Por ejemplo, yo me acuerdo mucho esa noche que a mí me decía, porque yo, no sé si por qué regresaste, o sea, pero regresaste como que tú ya te habías ido, una de mis tías salió a decirme como, no, ve a despedirte de ella porque no la vas a ver, y yo, ¿por qué no la voy a ver? O sea, o sea, porque creo que para mí quedaba muy claro que es como, o sea, no quiere estar aquí, no quiere decir que no sea parte de, y eso es algo que creo que no entendieron, era como, no tenemos que estar todos en el mismo lugar para ser parte de. Sí, por ser una familia. Ajá, o sea, puedes estar en otro lugar y eso no, o sea, no ibas a dejar de ser mi hermana, que era, creo yo, lo que me quisieron dar a entender, como, no, ve, porque se va a ir, la vas a perder, y yo, pero yo creo que, o sea, digo, yo no, en ese entonces no me iba tan bien contigo, Sí. era como, pero, pues no, o sea, ya no va a dejar de ser mi hermana, o sea, es como, solo va a vivir en otro lugar. Es como, pues ya ni modo, o sea. O sea, va a vivir en otro lado, pues, pero, pues, no, o sea, hasta ese punto dije, pues, o sea, vamos, no nos llevábamos bien, pero nunca nos hicimos nada. Y creo que eso también fue otra cosa. O sea, jamás nos jugamos como en contra, creo yo. Sí, y eso sí sumó a que más adelante pudiéramos retomar. Sí, porque no había nada que resanar, o sea, porque no estaba roto, simplemente estaba ahí olvidado. O sea, estaba como en stand-by, porque, pues, no, o sea, solo no nos llevábamos y eso, pues, nunca construyó obviamente nada, pero al estar, creo que el terreno en blanco, pues, podías construir algo, ¿no? ¿Cuál es la segunda? Una crisis. Crisis. Es que no te he visto en tantas crisis, pero justo en este nuevo camino de resignificar nuestra relación, de todo lo que hemos pasado, hace como un año y pico, que fue cuando empezamos como a hablar ahora sí acerca de mis proyectos, acerca de cómo me sentía, acerca de tú cómo te sentías aquí en la casa con Hannah. Fue una vez que me marcaste y me preguntaste, estabas llorando, y yo me preocupé mucho porque es raro que nos marquemos. Sí. Bueno, a mí me gusta marcar, pero a ti casi no te gusta, por eso no lo hago. Qué bueno. Pero sí, en esa ocasión me marcaste y estabas llorando y yo dije, espérate, no sé qué estoy haciendo, no sé para dónde voy, o sea, pero en este momento si me dice ella que necesita que esté allá, yo veo, me muevo, hago, pero porque es importante, porque no es tan común que nos busquemos en estos momentos de crisis. Creo que cada una por su parte ha trabajado lo suficiente en sí misma como para poder contenerlo en casa, ¿no? Incluso estando solas. Pero justo el buscarnos es algo que a mí como que me alertó mucho y dije, está pasando algo y necesito saber qué necesita. Entonces, ya que me empezaste a preguntar, es que no sé si soy buena mamá, es que le digo, Leti, es que no sabes si eres buena mamá porque te han hecho creer que ser mamá es lo que ellos creen, no lo que tú estás haciendo. Yo veo a Hannah y veo a una niña feliz, veo a una niña amada, veo a una niña atendida, que no le falta nada, que su mamá tiene crisis como todos, pero lo está haciendo excepcionalmente. Entonces, deja de buscar el significado de lo que debes ser como mamá en otras personas, que ya sabemos cómo es la crianza de esas personas, entonces no tiene sentido para mí que busques ahí la respuesta de qué es ser buena o mala mamá. Sí, es que les digo, esta etapa es bien complicada. O sea, porque al final, y sobre todo estas nuevas generaciones que creo hemos estado intentando romper con ciertos estereotipos, ciclos y muchas cosas. Ajá. Y haciendo crianzas mucho más conscientes,
pues sí te mueve, porque al final no tienes puntos de referencia y eso está muy cañón, porque así es como, ajá, sí, pero estás aventando una moneda al aire, o sea, no sabes si realmente esta decisión que estás tomando a futuro va a ser buena o no. Va a ser diferente, ajá, pero o sea, pero qué tan diferente y en manera positiva es complicado. O sea, sí, por mucho que trabajes en ti, porque yo he visto muchas mujeres y ahorita conozco un círculo muy bonito de mamás que están trabajadas, que se esfuerzan mucho por ser buenas mamás y lo que tú quieras, y todas invariablemente terminamos en esa crisis. O sea, es como, no lo sé, no lo sé porque genuinamente no lo sé. Y ahorita, por ejemplo, que Hannah ya empezó a crecer, que empiezas a ver un poquito los frutos de eso y dices, ok, no voy tan mal, pero pues sigue siendo algo que es como muy incierto, ¿no? entonces, al final lo que creo que las nuevas generaciones de mamá lo que no quieren es que les falte lo que sienten que a ellas sí les falta. Ajá. Y no lo material, o sea, no hablamos como de temas materiales, sino como de algo mucho más complicado de dar, que es un tema personal de trabajo consciente, que es bien complicado. Pero bueno, es como un tema de maternidad, creo yo. Yo, por ejemplo, en una crisis, mmm, la primera, bueno, sí, creo que también fue la primera vez que me hablaste, ya que nos habíamos acercado, cuando me pediste que te ayudara a sacar las cosas de la casa. Ok. Todavía no nos habíamos acercado, tanto, pero sí, ya nos hablamos. Sí, ya nos hablamos. Ya nos hablamos. Es que de verdad. Es un avance muy grande. Era mucho. De no vernos ahora. Ajá, y o sea, y hablamos para eso. Creo que era como, o sea, no lo sé. Fue lo mismo, fue el mismo pensamiento, pues no sé. Yo más bien me acuerdo que sí ya tenía cosas que hacer y fue como, ahorita vengo y ya me fui. Y recuerdo que llegamos como a ayudarte a hacer esa situación y te digo, como esa crisis en particular, es como, porque no sabía qué estaba pasando, pero sabía justo que era algo complicado y que no sé a qué punto está tan complicado, ¿sabes? Uh-huh. Porque además, aparte yo traía, o traigo siempre como muy presente, todas las historias que a mí me cuentan, vamos, porque a mí me pagan por escuchar historias, ¿no? E indagar y todo eso. Y entonces es como, no sabía qué tanto había detrás. Entonces era como, pues vámonos, ¿sabes? Creo que no había tanto detrás. Pero yo no sabía. Sí, yo sé. O sea, yo sé que en ese momento fue impactante justo porque nunca te había marcado para algo así. Ajá. Y creo que fue la única vez que te marqué. Uh-huh. Bueno, eso y lo último. ¿Verdad? Ajá, sí, pero. Ok, va. Me gusta. ¿Cuál es el siguiente? Un logro. Un logro. Un logro. A ver. Uja, de todas las cosas que has logrado. No sé si se califica como logro, pero, y algo que debo decirte aquí en cámara, que me sentí muy mal no estar contigo, porque creo que no estaba lo suficientemente bien emocionalmente, ni era lo suficientemente madura de diferenciar una relación de otra. Pero cuando te organizaste y hiciste tu fiesta, creo que de 25. Ah, sí. En un salón muy bonito, porque seguramente esta parte esto no lo hemos platicado, pero en esa etapa en el que yo tenía 15, ella ya tenía 19, y hasta ese entonces era que en la familia ya se podían organizar como fiestas un poquito más grandes. Lo que socialmente se espera de una fiesta de 15, ¿no? Y se pudo hacer hasta mis 15. En los 15 de mi hermana fue algo un poco más sencillo. Entonces creo que, o tenía entendido que era algo que te hacía mucha ilusión, hacer como una fiesta bonita de algo, de uno de tus cumpleaños. No sé, por alguna extraña razón yo sí lo vi como un logro. Dije, no manches, mi hermana siento que está cumpliendo el sueño de ser coqueta o bonita. Quiero ser, no sé, audaz y algo, ¿no? Bueno, eso que vieron en el episodio pasado. Sí. Entonces, próspera. Quiero tener 30, ser coqueta y próspera. Ajá. Entonces yo sentía que estabas lográndolo. Y no sé, me dio mucha ilusión el poder acompañarte, pero en ese momento estaba peleada con una persona con la que vivía. Me hizo sentir mal. Y que bueno, entonces no voy, así de fácil, o sea, no voy. Y sentí feo no poder acompañarla, pero dije, no estoy con ella, pero siento que está siendo la mejor mujer que puede ser. Sí, la verdad es que es lo que yo te decía justo el episodio pasado. Para mí, como que los 5 tienen un significado. Entonces, justo mis 25 fueron mi entrada a los 30 de ya. De aquí para adelante es como todas las decisiones
que voy a tomar de aquí en adelante son de mi vida adulta. Entonces ya no puedo echarle la culpa a mamá, ya no puedo hacer otras cosas, ya esto ya depende de mí. Y en ese entonces yo estaba proyectando incluso la boda, o sea, muchas cosas que fueron como, o sea, ya de aquí para adelante sí es mucho. O sea, todavía antes de eso me di muchos permisos y muchas licencias en ser muy emocionalmente pronto inestable, irresponsable emocionalmente también con algunas cosas. Entonces, pero ya después de eso sí fue como, no, vamos para allá. Ok. A ver, para un logro, cuando te volviste, era jefa de prisión en el Juárez. O sea, yo vi ese logro en ti, porque siento que, bueno, no sé, yo al menos fue la primera vez que yo así te percibí haciendo lo que realmente te gustaba. O sea, que era como no te pesa, porque siento que algunas cosas que hacías en tu vida eran como muy pesadas y entonces no sentía ese disfrute que a lo mejor yo lo asocio mucho con lo que yo disfruto hacer. Y entonces no importa cuando algo te gusta, sobre todo en el trabajo, no importa las horas que te lleve extra y pues muchas cosas, ¿no? Que en el trabajo haces de más si quieres, pero yo es la primera vez que te vi así, en ese. Sí, la verdad es que sí. Sigue siendo todo mi gran logro que quiero superar, porque lo tuve que dejar por un tema económico. Pero la verdad es que a pesar de que me gusta mi carrera y me gusta la especialización que tengo, yo siento que nací para ser jefa. Yo amé ese trabajo como no tienen una idea. Me dolió mucho dejarlo, a la fecha es algo que no puedo como dejar atrás, porque me dolió mucho dejarlo y no fue por algo porque se me hiciera pesado el trabajo o porque no pudiera con la carga de trabajo, fue porque necesitaba más dinero. Y es que aparte estabas bien chiquita. Tenía 24. O sea, de 24 y ya jefa de departamento, o sea, eso es una cosa importante. De hecho, me dio mucha risa porque cuando me propusieron, me entrevistaron con el director del hospital y después me dijeron, sí, te vamos a presentar como jefa con un grupo de los directores y otros jefes de servicio y departamentos. Ahora, pues. Fue la presentación con este grupo y yo salí como todavía no entendiendo qué estaba pasando, o sea, todavía no entendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y de repente me marca mi mamá, ¿cómo que ya eres jefe de servicio? Y yo digo, ajá, ¿por qué? Era difícil. Y todavía incluso cuando llegué a la casa, mis tías me felicitaron, me compraron un pastel y yo de, ¿pero por qué? O sea, no me reuní con un grupo de gente. Entonces yo no entendía. Todos me felicitaban y yo no entendía por qué. Hasta después entendí por qué era algo importante y después se hizo muy importante para mí. Claro. Es que eso es importante. Es muy importante. Es muy importante. ¿Qué más? Un cambio silencioso. Yo, el cambio no, creo que fue un poquito antes de eso, justo como toda tu esencia como en vestimenta, o sea, eso cambió demasiado de verdad, porque no saben lo que era, de pronto, pues eso, como retomando. Entonces va todo el cambio silencioso. Uy, cambio silencioso. Yo sé que a lo mejor me enfoco mucho en esta parte de la maternidad, pero sí cambió muchísimo. Yo creo que en el cómo te percibían los demás desde que fuiste mamá. Porque obviamente antes te percibían como pues la niña o la mujer de casa, que está estudiando, que se casó, que fue de viaje con su pareja, que no sé, o sea, de eso al ser mamá, yo veo las fotos porque tengo varias fotos que le tomé con mi sobrina en sus cumpleaños porque se las hemos intentado organizar bonitas. Y de repente veo a esa hermana que para mí era como que se iba de misiones y de repente estaba dando doctrinas. Ahora la veo una imagen muy tierna de ella abrazando a mi sobrina, vestida de princesita, y digo, no manches, ¿en qué momento te convertiste en mamá? O sea, ¿en qué momento estás criando la nueva generación? O sea, ¿en qué momento pasamos de, de no hablarnos al que estás criando de la manera, y yo te lo he dicho, de la manera en que a mí me hubiera encantado que me criaran, a la nueva generación a la que viene? Y seguramente la generación que viene también traerá sus broncas y ya nos preocuparemos en su momento, pero de momento le estás dando todo lo que yo vi que nunca recibí en casa. Y para mí ese cambio
no sé, me abrió mucho la perspectiva de cómo te percibí. Muy bien. Sí, es que digo, creo que justo la maternidad la maternidad conscientemente deseada y todo planeada, pues sí, es un reto, o sea, todas las maternidades son un reto, pero justo entre más consciente siento que es más complicado de llevar, pero muy bonito. Ok, vamos rapidísimo a esta de ping pong, de balazo, como dicen las copas. Algo que te copié. ¿Algo que te copié? ¡Uh! Mucha ropa. Me encantaba cómo te vestías en la adolescencia. Y esos fueron como mis primeros intentos de réplica. Porque incluso, obviamente, ella los vestía a sus veintitantos, yo los vestía a mis diez y tantos. Entonces, el que yo lo usara se veía un poco extraño. Pues sí, o sea, de tú que tú te vestías como muy entubada en ese entonces, que tenías una figura muy bonita, con tus boinitas y demás, pues yo, chamaca, que así mucha figura, pues nunca he tenido, pues sí se veía un poquito la diferencia. Me parecía que estaba más disfrazada que otra cosa. No, está lindo. Yo te copié ahorita, por ejemplo, con Hannah las listas. O sea, siento que eso, además de en creencia, creo que es algo muy bueno. O sea, la predictibilidad ayuda mucho. Y muchas de las cosas que yo no sabía de pronto cómo hacerla, dije, pues en lista. O sea, y era muy visual y todo eso, eso te lo copié mucho. Va. Algo que te daba celos. Sano, dice. Mm, la comunicación que tienes con mi mamá. Eso es algo que siempre me ha dado muchos celos. Tú me lo dijiste, a lo mejor porque estábamos en etapas diferentes y creciste con mi mamá en etapas diferentes. Obviamente yo intenté muchísimos años replicar esa comunicación y aparte de que nos parecemos mi mamá y yo demasiado. Entonces chocamos mucho. Entonces más que hacer una conversación como amena, es como una conversación muy incómoda, que no sabemos qué decir la una a la otra. No sí, porque son como muy iguales, entonces es como, ya no sé qué decir a mí misma. Sí, no, bueno. Eso te envidié mucho. Yo te envidié mucho en su momento, justo creo que esa libertad de pronto que tú salieras, o que salieras como del espacio, porque, vamos, quedarte implica muchas cosas, ¿no? Sacrificas muchas cosas, tienes muchas cosas a cambio, pero justo, o sea, nunca le di o sea, nunca me ganó más como pues vamos a salirnos a ver que esa parte no. Pero sí, en su momento fue como, pero ella sí pudo, o sea, sí se pudo salir y está viviendo, pues su vida, o sea, como la vida loca. Va, algo que aprendí de ti sin que supieras. Que más que aprendí, que estoy aprendiendo, es a ponerles estos límites a la familia, del no todo lo que dices, así seas porque eres más grande perdón, porque eres un adulto o porque me criaste o por esto y tendrás la misma experiencia que quieras, no tienes la verdad absoluta. Y a mí eso es algo que me ha costado mucho como romper con mi familia. Yo intento todo lo que me dicen, consejos de todo, porque se lo pasan opinando de todo. Yo siempre intento como recibirlo de, bueno, sí, a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor yo estoy pendeja. Sí, dime cómo lo van a trastes. Entonces, eso te he estado aprendiendo, como ir marcando de, no, yo lo hago así. Es como que, ok, qué bueno que a ti te funcione así, yo lo voy a hacer de esta manera. Y fue gracias a que me has dado, pues, muchísimas, no consejos, no los veo así, sino tu perspectiva, y eso me ha ayudado como a abrir un poquito la mía. Es como de, no es la única respuesta la que te dan ellos. O sea, hay más respuestas y tú las tienes. Entonces, nada más tienes que animarte a decirlas. Y eso es algo que me ha estado costando mucho trabajo, pero ahí vamos. Sí, además también cuesta mucho trabajo, por ejemplo, si creciste en esos espacios en los que opinaban mucho, tú no volverte un opinólogo de todo. Porque sé que es también complicado el no en automático opinar de las cosas. Pero bueno, yo lo que aprendí de ti, creo que mucho en ese sentido justo de que no pasa nada. O sea, cuando tú te saliste, se hizo aquí, porque yo obviamente me quedé aquí en la casa y vi el caos que se convirtió y vi a muchas personas caerse por ello. Y fue como, pero no pasó nada. O sea, de todas maneras no se destruyó nadie, no se acabó la casa, la familia. O sea, justo creo que la perspectiva de, o sea, si alguien se va, no se acaba la vida de esa persona. O sea, y eso, a mí al menos para mí entenderlo fue muy fuerte, porque fue como si yo falto, de todas maneras,
o sea, se pueden mover las aguas un rato, pero no va a pasar nada, o sea, todo va a continuar. Entonces creo que eso es algo que me quedó muy marcado como en general y para después mucho también como esa impresión que quería dejar en la vida de las personas si me iba yo un día, ¿sabes? Como esa parte de, pues sí, pueden estar aquí y me quedo mucho también con eso, porque eso también me ayudó a decidir qué personas se quedaban en mi vida. Como de, si te vas a quedar, al menos que cuando te vayas sea más en positivo, o sea, que las cosas que me digas sean más positivas que negativas, Ok, ¿sabes? Entonces, como esa parte. va. Y pues ya, creo que hasta aquí teníamos planteado. Seguramente haremos una segunda parte porque hay muchas Sí, cosas que no sabemos. pero bueno, pues como hemos venido creo que reflexionando, pues justo ser hermanas pues no siempre es estar de acuerdo o coincidir en todo, simplemente pues elegir quedarnos y continuar con fortaleciendo este vínculo de pronto que tenemos. Y que si tienes una hermana o hermano, eh, quizás sea buen momento decirle algo que das por hecho. Y pues bueno, adiós. Eso es todo.